Era el sobrenombre que indicaba la rama, o Léntulo, o Catilina, así uno se llamaba Publio Cornelio Léntulo. Incluso tenían un cuarto nombre más, que era el agnomen, que era un apodo para identificar uno de otro por una hazaña importante o por un significado importante: el escipión, el africano, el hispánico. Estos son los precedentes del apellido. Apellido del latín appellitum, que quiere decir appellare, que significa llamar. Es el nombre propio, apelativo de una familia, tribu o estirpe, y que jurídicamente sirven para distinguir unos individuos de otros. No es lo mismo el linaje que apellido. Muchos acuden a los kioscos que hay en el Carrefour y dicen: dame el escudo de mi apellido. No, el escudo es del linaje. Una cosa es el linaje, la familia, y otra cosa es el apellido. Todos podemos tener pardos, hay muchos. Pardo de Don Lemus es un linaje muy bien definido, igual que el que Cancio de Don Lemus. Pero pardos hay muchos que tienen el mismo apellido y proceden de distintos linajes. En Europa, como decía, el apellido surge en la Edad Media. En origen, para distinguir a unos a otros, pues se utilizaba un apodo. Y entonces uno se llamaba Pedro, otro Juan, y a uno le llamaban el barbudo porque tenía barba, o a otro hijo de Pedro porque era hijo de Pedro. Empiezan los notarios y los escribanos en el siglo IX a poner unos apellidos que generalmente eran de filiación, es decir, José Filius Petri, que en latín significa José, el hijo de Pedro, en genitivo, o hacían alusión a lo tengo en los libros que... Bueno, ya aprovecho, este libro, después de mi charla, lo circularé por ahí, que es una fotocopia en blanco y negro, pero refleja un poco lo que está contenido en este libro, que os puedo... Este no lo voy a circular porque es un único ejemplar, está manuscrito, y estoy dispuesto a enseñárselo al que quiera, pero no me gustaría que se deteriorara, porque simplemente poner los dedos encima, pues la tinta se puede correr. Pero para que os hagáis una idea, este libro está escrito en caracteres góticos todo, y este concretamente se llama Los escudos de los pardos de Don Lemus. Bien, pues luego circularé para que veáis la fotocopia y desde luego enseñaré en los recreos este libro al que quiera ver. Bueno, pues todo esto que bueno lo tengo recogido en estos libros. Respecto al pardo, pues dice Baltasar Porreño en el Nobiliario del Reino de Galicia que el pardo es un linaje noble y antiguo de este reino de Galicia donde tiene solar. Y cita, como no, a Don Ares Pardo de Celi Don Lemus, que fue quien fundó el mayorazgo en el año 1567, y el padre, efectivamente, es ese Sancho Pardo, de que alguien hablará después, y que Miguelón ha mencionado, que siguió la carrera de las Indias y resistió valerosamente, y dice Baltasar Porreño, resistió valerosamente a Francisco Duraque, inglés en Puerto Rico, que no es ni más ni menos que Francis Drake, el pirata Francis Drake, y que os recomiendo a todos la novela que yo he leído y me ha encantado, de Gonzalo Moura, que ha citado Miguelón. Yo que maté de melancolía al pirata Francis Drake. Baltasar Porreño, después de citar a muchos caballeros, atribuye un origen romano al apellido de Pardo. Dice, cuya nobleza quedó bien autorizada con las muchas piedras que en ellos se hayan levantados en el mundo. Y efectivamente yo tengo varias citadas allí, y hay una encontrada en Maguncia que dice: Candidade Urubane Maternus Pardus, Amature 22, en número romano, es decir, XX, palo, y Mari, que quiere decir a Cándida Urubane, madre de Pardo, soldado de la Legión 22. Es decir, que ya los romanos utilizaban el nombre Pardo. Cita también a Don Aznar Pardo, uno de los 4 ricos hombres de Aragón que participa y contribuye a la conquista del reino de Jaén, allá cuando la batalla de las Navas de Tolosa del 1200 y pico.
y que el rey le otorgó el derecho a utilizar esas 3 antorchas que nosotros llevamos en el primer cuartel de nuestro escudo, en piedra transversada debajo del águila. Bien, pues el escudo de armas que se le concedió ya en el siglo XIII a don Aznar Pardo, que no tiene nada que ver con José María Aznar, son 3 antorchas de sinople, es decir, de color verde, encendidas de gules, es decir, encendidas de rojo, y que está en la iglesia de San Juan de Linares. Está el escudo ese, yo no he tenido la ocasión de verlo, pero parece ser que está allí. También atribuye el apellido Pardo a un significado muy curioso y pintoresco, que es algún fruto, y que es el pero pardo. Y dice este hombre, la cual es como una manzana muy regalada y estimada. Claro que no, tampoco hay discusiones, hay también discusiones sobre si el origen del apellido es el fruto, o al fruto se le llama así porque estaba en las fincas o las tierras donde estaban los pardos. José Santiago Crespo tiene un libro que se llama Blasones y Linajes de Galicia, y hace una referencia expresa ya a la casa Don, dando luz al apellido compuesto de Pardo de Don. Además descubre 3 nuevas generaciones que yo no tenía por encima de este Juan Méndez Pardo. Su padre es Gonzalo Méndez de Don Lebu y su hermana es Teresa Méndez de Don Lebu, que casa con Suero de Cancio y Villar. Tienen por hijo a don Gonzalo de Cancio y Don Lebu, que en el año 1582 fundó el mayorazgo de Cancio Don Lebu. 15 años antes había fundado don Arias, el hermano, el mayorazgo de Pardo de Don Lebu. Decía antes Miguelón, curiosamente, nosotros somos Pardo de Don Lebu y los Cancios son Cancio-Don Lebu. Hablaré de la reposición brevemente, pero los apellidos, normalmente antes el de, esto daba una connotación, el que se llamaba de era una connotación toponímica, haciendo alusión al lugar de origen, y además señalaba que era de su pertenencia a ese lugar. De Don Lebu es que el señor era el dueño de Don Lebu. El Cancio Don Lebu, unido con el signo ortográfico, es un procedimiento mucho más moderno cuando se unen 2 apellidos en uno solo, y que hace también, tiene el mismo significado, la misma referencia. El Cancio Don Lebu, como me explicará, me imagino, Javier después, y si no, esto ya lo digo yo, han recuperado, claro, el Don Lebu en origen de los Cancio Don Lebu era el apellido materno, entonces en la descendencia se va alejando. Se ha recuperado modernamente y se han unido los 2 apellidos. Bien. José Godoy Alcántara, en un ensayo histórico y etimológico sobre los apellidos castellanos en 1871, efectivamente también dice que Pardo viene de la voz latina, hace alusión un poco a este origen romano, y cita también que digo que Don Lebu era un apellido toponímico derivado del topónimo Don Lebu, topónimo que figura en la cartografía militar, esto de nuestro servicio de geografía militar, figura el Don Lebu escrito bien, Don Lebu, y yo tengo en mi libro reproducido una parte de un mapa de Ribadeo de escala 1.25.000, en el que efectivamente aparece el sitio de Don Lebu. Don Lebu, no Don Cebón o Don Cebú, como dice Internet. Por eso no me gusta a mí Internet. A mí me gusta escrito en el papelillo, de puño y letra. Bien. Entonces, en efecto, el lugar de denominar Don Lebu es una pequeña aldeita, estamos aquí muy cerquita, la parroquia de San Esteban de Narrés, 25 metros de altitud sobre el nivel del mar. En un censo que yo miré un poco anticuado había 27 habitantes, 15 mujeres, 12 hombres, 15 viviendas, 11 habitadas y 4 vacías. Entonces el apellido Pardo Lebu tiene sentido por cuanto significaba agregar al Pardo el nombre de la casa solar en el que estaba ese señor. La preposición de vincula el nombre al sitio, reafirmando así el carácter de dueño-señor de quien posee el apellido en cuestión. Sin poner en duda esta explicación de referir el apellido al topónimo, cabe pensar que anterior al topónimo existió el patronímico, es decir, el apellido, el mismo nombre dio lugar al sitio. En efecto, de Lebu, el nombre de pila de aquel Don Lebu que cita Tirso de Avilés,
de Lebún pasa a Don Lebún, que es la unión del título con el nombre, separado primero Don Lebún, el señor Lebún, y de ahí a Don Lebún, primero apellido y por fin topónimo o nombre del lugar donde se asienta el señor. El señor es Don Lebún y el sitio acaba siendo también Don Lebún. Dicho lo anterior, me quedaba ya verificar qué es lo que significaba Lebún. Y lo encontré en una vieja enciclopedia, el Diccionario Enciclopédico Sopeno del año 1928, y efectivamente antes Miguelón lo ha dicho más o menos, y la enciclopedia exactamente dice: es un nombre propio céltico galaico. Lebún, lebunes, de ahí lebuni, lebuni, lebuninos, lemavos, lemovices, lemovicum o lemosines, pueblo galo, pueblo de la Galicia céltica que habitaban en origen en la zona de Lemosín. Me busco Lemosín en la gran enciclopedia Larousse, edición de la Planeta, edición 1936, efectivamente Lemosín, Lemosina, adjetivo y nombre perteneciente o relativo al Lemosín, habitante originario de esta región. Lemosín, en francés Limousin, yo no pronuncio francés, no sé francés, más o menos así, es una región de Francia en la parte noroeste del macizo central. De ahí viene el apellido Lebún. Queda probado entonces que Don Lebún es en origen un patronímico y además que significa, constituyan estos lebunes efectivamente un pueblo, una etnia que habitaba en esa región francesa del Limousin, algunos de los cuales, por la razón que fuera, pues emigraron hacia Galicia o Asturias y eran conocidos como los lebunes o los lebunos o los lebuninos, y de ahí aparece ese tal Don Lebún. Curiosamente, hace poco tiempo pues me he enterado, porque me lo ha dicho María José, que hay unas vacas que son las limusinas, porque vienen también de Limousin, o sea que somos también parientes de la raza esta de las vacas, que se llaman limusinas. Yo no soy ganadero. No, como he dicho, me iba a ser breve, solamente esto, luego veis los libros y ya hablamos después de más cosas y de más curiosidades. Pero no he querido dejar de ver aquí, de mencionar un poquito el cancio, la etimología del cancio, que según el Diccionario de Nombres Propios de Roberto Faure, es un nombre propio del latín cantius, cantio, cantionis, que quiere decir canción o conjuro, un nombre propio, en origen no es apellido, es nombre propio. Y de hecho en el santoral existe San Cancio, mártir del siglo IV, junto a sus hermanos San Canciano y Santa Cancianila, en tiempos de la persecución de Diocleciano. Godoy Alcántara, en su ensayo histórico, etimológico y filológico sobre los apellidos castellanos, en 1871, apunta a inscripciones romanas en Portugal, también romanas. Pero él dice: tengo más bien que este apellido viene de una contracción de Conancio, que era un nombre propio muy común en la Edad Media en Galicia y Asturias. De esta contracción de Conancio surge Cancio. En fin, son diversas teorías, todas muy respetables y muy discutibles. No quiero entendernos más, daré paso a lo que toque ahora, no sé lo que es. Dice Eduardo Luz, así con unas cajitas de terciopelo de diversos colores para repartirlos a todos los objetos. Tengo que agradecer a muchas personas que han sido los artífices de que estemos hoy aquí, pero especialmente a Miguel. Sin Miguel Pardo de Lebún, lo que hoy está sucediendo aquí no hubiese sido posible, así que sobre todo gracias a él. Un aplauso. Luego se lo decimos. Bien. También, antes de empezar, sí quiero agradecer al Casino Teatro de Castropol, que es el sitio en el que nos encontramos en este momento. Repetir el aplauso. Había sentido que acaba de llegar mi hijo mayor con su novia. Pues te has perdido mi agradecimiento a ti.
Bien, también quiero dar las gracias al Casino Teatro de Castropol, que es el edificio que nos cobija, y especialmente a su presidente, Luis López Flotarelo Villamil, mi buen amigo, que no está aquí hoy, pero que podría estar, porque también desciende de la Casa de Don Legún a través de María de Lanzós Osorio, hija del fundador de Mayorazgo de la Casa de Don Legún. O sea, que podría estar aquí con todo derecho. Muchas gracias al Casino Teatro de Castropol. Bueno, cuando hace ya tiempo leí la agenda que estaba preparando Miguel para estas jornadas y pedía que se hiciesen ponencias de temática legúnica para el día de hoy, bueno, pues me precipité y tecleé en el ordenador los pardos de Legún y los cancios de Legún del siglo XVI, la consolidación de sus linajes. Ya había hecho algo irreversible y me tenía que poner a trabajar. Aquí traigo la charla que preparé y confío en vuestra benevolencia para que os guste y no me echéis de la sala antes de tiempo. El tema central de mi exposición es la historia de los dos linajes en el siglo XVI. En mi opinión es el periodo de tiempo más importante para el 1871. Por tanto, en épocas anteriores los apellidos en España se asignaban a las personas por otro tipo de criterios. No era raro, en nuestra familia hay abundantes ejemplos de ello, que dos o más hermanos tuvieran apellidos distintos. Por ejemplo, Arias Pardo Don Legún tuvo un hermano, hijo de los mismos padres, que se llamó Pedro de Miranda, y los hijos de Arias también tomaron distintos apellidos: Sancho Pardo Osorio, María de Lanzós Osorio, Elvira Osorio y Montenegro y Lope Méndez Pardo tienen distintos apellidos, pero eran hermanos. Se solía coger de entre los distintos ascendientes los apellidos más importantes, que eran los más utilizados, aunque, como suele suceder, el uso hacia la ley en España, a diferencia, por ejemplo, de Portugal, la costumbre que acabó imperando fue la utilización del apellido paterno. En Portugal utilizaban, no sé ahora, el apellido materno. Pero en aquella época, ya remontada, la única forma de fijar en un linaje el uso de un apellido era imponiendo su utilización en la constitución de un mayorazgo. Así se obligaba al llamado a suceder en ese vínculo a utilizar el apellido, y si no lo hacía, pues perdía su derecho a suceder en el mayorazgo y perdía los bienes que en principio le habían llovido del cielo. Así hicieron nuestras dos familias. Bien, veamos, voy a hacer una breve historia de los Pardo de Legún, de por qué los Pardo de Legún se apelláis así, aunque Juan ya ha expuesto pues algunas ideas. Espero que no trato de decir a nadie ni nada que se le parezca, sino bueno, estamos en unas jornadas abiertas y ambas teorías o todas las teorías pueden ser igualmente válidas. ¿De acuerdo? Bien, pues los Pardo de Don Legún, de la Casa de Don Legún, en el año 1567, impone a los sucesores en el mismo la siguiente condición. Dice, en una de las cláusulas de la escritura de fundación del mayorazgo: los sucesores en este dicho mayorazgo sean obligados a llamarse Pardos de Don Legún y traigan las armas de la dicha casa de Don Legún de los Pardo en sus reposteros y en cualquier otro lugar a mano derecha, y las demás armas de sus descendientes a mano izquierda. De este apellido compuesto, la parte Pardo la tomó Arias Pardo Don Legún de su abuela, Elvira Arias Pardo, hermana del célebre mariscal don Pedro Pardo de Cela. Este personaje tampoco me quiero extender mucho, pero hablaré brevemente de él. El mariscal Pedro Pardo de Cela, hermano de Elvira Arias Pardo, mujer de Gonzalo Méndez Don Legún, señor de la Casa de Don Legún, fue un personaje tremendo en la Galicia de su época. Se había casado con Isabel de Castro, hija del primer conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, y por este enlace se vio señor de muchas tierras en la Mariña lucense, desde Mondoñedo a Vivero y hasta cerca de Ribadeo. Su tío, el obispo de Mondoñedo, la dotó espléndidamente al casarse con el mariscal, y él se autoproclamó justicia y comendero de las tierras del obispado indonésio. Era de espíritu belicoso y guerreó contra todos los señores de la Galicia de su tiempo, incluso contra su propio suegro, el conde de Lemos. 3 años fue perseguido por los reyes católicos, ya deseosos de llevar la paz a las tierras gallegas, y solamente pudieron vencer al mariscal cuando fue traicionado por un tal Mugarra, que había sido sobornado, y el mariscal se vio preso y fue decapitado en Mondoñedo en diciembre de 1483. Su mujer, la hija del conde de Lemos, había alcanzado de la reina Isabel el indulto para su marido, el mariscal, y lo intentó hacer llegar a tiempo a Mondoñedo para evitar la ejecución de su marido. Y dice la leyenda que cuando se estaba aproximando a Mondoñedo, en un puente, había enviado al obispo de Mondoñedo
que era conocedor de que ella se acercaba con el indulto a varios canónigos de la catedral que entretuvieron a Isabel en el puente, y cuando estaban allí en ese tira y afloja sonaron las campanas a muerto, habían ejecutado al mariscal. Desde entonces ese puente es conocido como Ponte do Pasatén, y dice la leyenda